Bien, buen día, bienvenidos y parte de nuestra clase de Microsoft Access para el análisis de bases de datos, específicamente para el área del periodismo de datos, ¿no? Y bueno, recordándoles nuevamente, como lo hicimos en el primer video, para cualquier otra funcionalidad que necesiten utilizar o aplicar este tipo de herramientas que nos ofrece gratuitamente Microsoft, ¿no? Entonces, en el video anterior, en la clase iba a decir, bueno, ya la costumbre, en el video anterior estuvimos platicando un poco sobre cómo localizar estas bases de datos y cómo exportarlas a nuestro programa de Access para poder analizarlas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ya con las tablas previamente exportadas, vamos a darle continuidad a la parte de hacer consultas, ¿no? Hacer consultas tanto sencillas como un poco más complicadas o sofisticadas, dependiendo de los cruces informativos que queramos hacer. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? En clase ya estuvimos trabajando algunos que empezamos a generar por aquí, pero vamos a empezar de cero para quienes hayan tenido algún tipo de complicación en ese momento, ¿no? Si ustedes se fijan, a diferencia del video anterior, para quienes no han visto el video anterior, les recomiendo encarecidamente que primero vayan a la parte de localización y exportación de datos para después comenzar a trabajar con pero ustedes se darán cuenta cuando vayan a aquel video que el archivo que generamos fue diferente, ¿no? En este caso, voy a trabajar ya con uno con el que he venido trabajando esta práctica de laboratorio para poderme hallar un poco más en ella, ¿no? En el anterior hice una tabla distinta, solamente para darles a ustedes la muestra de cómo generar un nuevo archivo en el programa y cómo empezar a trabajar con él. Ahora, en este archivo que voy a utilizar hoy, si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí algunas tablas previamente exportadas, ¿no? Que son más de las que habíamos dicho anteriormente, pero que son las tablas con las que yo quiero trabajar en este momento y allí están los datos sobre los cuales yo necesito hacer consultas, ¿no? Es decir, la nota que me encargaron, el dato que me hace falta para el reportaje, etcétera, etcétera, están ahí en esas tablas y eso lo he sabido, recuerden, ¿no? Gracias a mi manual, ¿no? Es decir, o sea, al manual que INEGI me ofrece para yo poder ver el contenido de las tablas. Entonces, ahorita iremos yendo y viniendo, o sea, de la tabla al manual y del manual a la tabla. Si en algún momento, o sea, ven que la velocidad de mi buscador es lenta o no sé, quizás yo veo algo en la pantalla y a la hora de estar registrando el video se está como friseando un poco, pues ténganle un poco de paciencia. Recuerden que Access es un archivo pesado y la cantidad de datos con la que estamos trabajando es muchísimo más pesado todavía de lo que normalmente hacemos. Entonces es normal que en algún momento cuando ustedes necesiten hacer este tipo de consultas analíticas, pues su computadora vaya a tener este tipo de situaciones. Entonces no la cierren, no crean que ya se paralizó, etcétera. A veces solamente está procesando. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es empezar a abrir las tablas. Yo lo voy a empezar a hacer porque soy un poco obsesivo, tengo TOC. Yo lo voy a empezar a hacer en orden. Ajá, ok, perfecto. A ver, déjenme cerrar esto y aquí me está diciendo que ya terminé otra cosa. Yo lo voy a hacer por orden de numeración, es decir, tengo la tabla aquí 6 y voy a abrir la 6 y luego después voy a abrir la 7 y así en sentido numérico en ascendente, pero esa es solamente una cuestión mía de orden, ¿no? Para tener un orden aquí en la pantalla, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Al final, o sea, la base de datos va a consultar, o sea, por algoritmo, no lo va a hacer, o sea, por si lo tienen o no en orden, ¿no? Entonces yo nada más para poderlo visualizar bien, abro 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Entonces tengo 5 tablas aquí y entonces una situación que quizás en el video anterior no les recordé es que ustedes tienen un visor en la base de datos. Cada tabla, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en el inicio, cada tabla les da pues un menú, ¿no? Como suele hacerlo Microsoft en cada uno de sus programas. Y aquí en la parte superior izquierda, ustedes van a ver una escuadra con un lapicito que dice ver. Esta opción significa que nosotros podemos darle clic y ver a detalle, ¿no? La base de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le acabo de dar ver a la tabla y lo que hace la tabla es que me permite ver en descendente, ¿sí? Los campos. En las bases de datos, ¿no? A diferencia de en Excel estas se llaman columnas.
en las bases de datos les llamamos campos. Cada una de estas columnas es un campo. Aquí en la tabla abierta nosotros tenemos los campos en vertical y en forma, o sea, acomodados del primero hasta el último, es decir, van avanzando, ¿no? Hacia un lado. Cuando yo le pico al visor, me aparecen en forma descendente. Y eso me permite a mí ver un poco más la construcción de la base de datos, es decir, me permite ver qué campos hay, ¿sí? Cómo se llaman, cómo están nombrados. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ustedes, por ejemplo, aquí ven campos que tienen numeración, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo yo este campo que dice P16, este guión bajo 3, guión bajo 2, guión bajo 1. ¿Qué significará ese campo? ¿Qué habrán registrado quienes hicieron la encuesta o aplicaron el instrumento y que registraron los datos, ¿no? En este sistema computarizado? ¿Qué es lo que habrán preguntado? O sea, ¿cómo puedo yo checar, ¿no? Acá en la base de datos, ¿sí? ¿Qué significa ese campo, ¿no? Es decir, miren, acá lo puedo buscar y entonces decía P16 guión no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si ustedes miran en pantalla, todos son números, ¿no? O sea, son unos, ceros, dos. Bueno, lo que voy a hacer yo es que yo voy a ver qué significan estos campos. Aquí le voy a dar un control C, o sea, para podérmelo llevar al documento. Yo voy a revisar el significado de estos campos acá en mi manual, ¿ok? Aquí en mi manual, ¿no? Yo estoy revisando, fíjense, no vamos a leer 733 páginas, pero podemos hacer una consulta rápida con control F, ¿no? Que es lo que hacemos generalmente en cualquier sitio web o en cualquier documento PDF, ¿no? Entonces, con el control F, entonces, ¿qué tabla es la que estoy revisando? La tabla, miren, la tabla 6. Entonces, yo le voy a poner aquí es tb-c-6 en romano. Entonces, aquí en la consulta del control F, yo le voy a poner así tal cual. tb-c- ¿qué dijimos? 6 romano, ¿verdad? A ver, déjenme lo corroboro. Sí, 6 romano. Entonces, fíjense bien, me aparece una consulta. O sea, me está diciendo que hay uno. Aquí está. Dice, esta tabla, dice tabla de la sección 6 y me dice tabla sec 6 en romano y me da la descripción de la tabla. Me dice, esta tabla contiene información referente a los recursos sociales con los que cuentan las mujeres de 15 años o más, ¿ok? Entonces, todas las preguntas que van a estar en esta tabla están referentes a la información que habla sobre los recursos sociales, ¿ok? Entonces, miren, ya creció el buscador. Aquí, miren, a la parte superior ya creció a 8. Entonces, le voy a empezar a dar búsqueda y me va a empezar a mandar a todos los que se parezcan a tabla 606. Miren, por ejemplo, aquí me está aventando las 7, ¿se fijan? ¿No? Pero yo quiero las 6, aquí está arriba, ¿no? Yo lo que quiero es saber qué significa cada campo. Entonces, miren, ya llegué. Tengo aquí tabla sec 6 en romano. Y entonces aquí tengo, miren, aquí en forma descendente, ¿sí? Tengo todos los campos. Miren, tengo IDVIF, IDPER, UPM, VIPCEL. Y si ustedes se vienen acá a la base de datos, esos son los campos que están acá arriba, miren, ¿no? IDVIF, IDPER, UPM, VIPCEL. Quiere decir que que yo no sé qué significa, que por ejemplo es el P16-1-1-1, aquí va a estar en el documento. Entonces voy a ir hacia abajo y lo voy a buscar. Y entonces me dice, ¿no? Aquí está, recursos sociales, ¿ya vieron? Y aquí está, miren, 16-1. Pero acá está el campo, miren, P16-1-1. ¿Ya vieron? Guión bajo 1, guión bajo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que en este campo se repite la pregunta. Es decir, o sea, esta pregunta que ustedes ven aquí en amarillo dice, cuando usted necesita dinero sin contar a su esposo o pareja, recurre a, ¿no? Y entonces la respuesta de la 16, o sea, va a depender de si recurre a las amigas, ¿ok? Entonces, aquí la encuestada pudo haber dicho no, se declaró como respuesta afirmativa, pudo haber dicho sí o pudo haber dicho nada más. ¿Ya vieron? Entonces, hay un 0 y hay un 1. Quiere decir que si nosotros vamos a consultar el campo P16-1-1,
nosotros vamos a consultar las respuestas de las encuestadas a este instrumento a la pregunta, cuando usted necesita dinero sin contar a su esposo o pareja, ¿recurre a? ¿Ya? Entonces, ¿recurre a las amigas? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a buscar el campo, ¿no? P16-1-1, aquí tenemos el campo, ¿no? Entonces, de estos 10,000, perdón, de estos 110,127 registros que contestaron esta encuesta a nivel nacional, ¿cuántas mujeres respondieron que sí recurren a las amigas y cuántas respondieron que no? Entonces, vamos a hacer una consulta básica, es decir, todavía no necesitamos crear una consulta. Aquí en el campo hay un desplegado, miren, en descendente al que nosotros podemos darle clic y automáticamente nos van a aparecer todas las respuestas que están capturadas en esos 110,127 registros. Es decir, las únicas respuestas que vamos a encontrar en este campo son 1 o 0, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo sepan porque va a haber campos como por ejemplo este, miren, que es del estado, ¿no? El estado en el que se encuestó a estas mujeres. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto porque, por ejemplo, si aquí yo hago una consulta básica, ¿sí? Entonces, aquí me van a aparecer, pues, muchos resultados porque me van a aparecer todos los nombres de todos los estados mexicanos, ¿sí? Entonces, es importante porque aquí lo que yo puedo hacer en esta consulta es, bueno, yo nada más quiero saber de las mujeres de Baja California. Entonces, le pongo aquí donde dice seleccionar todo, lo deselecciono, ¿sí? Y entonces yo le pido al campo que nada más me muestre de Baja California. Entonces, fíjense bien cómo de los 110,127 registros que yo tengo aquí en pantalla, en esta tabla, cuando yo le dé aceptar a esta consulta básica del desplegado, nada más quiero ver las de Baja California. Le doy a aceptar y automáticamente los campos se me van a convertir aquí, miren, abajo en 3,226. Eso quiere decir entonces que nosotros ya tenemos un primer dato numérico, ¿no? Es decir, un primer dato estadístico. O sea, de todas las mujeres que respondieron, ¿no? El instrumento de la Endire en México durante el 2022, o sea, con datos que solamente tienen fiabilidad en 2021, ¿no? De esas 110,127 mujeres, 3,226 fueron mujeres que habitan en Baja California, o sea, es decir, es la cantidad de la muestra de investigación. Entonces, yo de ahí ya puedo deducir, ¿sí? Que si 3,226 mujeres fueron encuestadas tan solo en Baja California, entonces esas 3,226 en relación con las 110,000, ¿sí? 127 que se encuestaron en su totalidad en el instrumento de la Endire, eso quiere decir que las mujeres de Baja California representan un 2,92%, ¿sí? Es decir, o sea, las mujeres de Baja California representan el 2,92% de la muestra representativa de este estudio de investigación. Y yo, por ejemplo, aquí puedo hacerle otra consulta básica. Si se fijan, como yo filtré aquí el estado y puse puro Baja California, aquí en el desplegado ya me aparece una copita, ¿no? Que es la que me está indicando que hay un filtro, ¿sí? Es decir, en toda la información que yo en adelante empiece a revisar en los campos, tengo que tener en cuenta que hay un filtro para no hacer una interpretación numérica falsa o equívoca, ¿ok? Entonces, miren, yo le voy a hacer otra consulta básica. Ya tengo a las mujeres de Baja California. Ahora, acá a un ladito viene, ¿sí? El municipio. Entonces, yo aquí me va a desplegar los municipios de Baja California, ¿no? Miren, Tijuana, Tecate, Playas, Mexicali, Ensenada. Y curiosamente, digo, para quienes somos de aquí de Baja California, curiosamente no está San Quintín, ¿no? Y a lo mejor no era representativo, pero sería cuestionable, o sea, para el INEGI, preguntarle por qué no tomó en cuenta a todos los municipios, por más pequeños que sean, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que quiero hacer aquí es otra consulta básica. Y en esta consulta básica solamente quiero saber de las mujeres de Mexicali, que en este caso en particular, para quienes ven el video de otra parte de México o de otra parte fuera de México, ¿no? Que esto también suele suceder
en internet, pues o sea, esto nosotros vamos a elegir Mexicali simple y sencillamente porque el origen de esta clase universitaria que estamos haciendo vía YouTube es aquí en Mexicali, Baja California, en frontera con Estados Unidos. Entonces, eso es solamente para que tengan el contexto de por qué elegimos eso, ¿no? Entonces, vamos a ver a Mexicali y le vamos a dar a aceptar. Y miren cómo el 3226 se va a volver a convertir, ¿no? Ahora, si quieren, para llevar a cabo la práctica de este video, aunque lo pueden ir pausando y regresando y demás, sería muy funcional si ustedes tuvieran una calculadora en mano o bien, o sea, una pluma a la mano para que vayan viendo los cambios que va a ir dando los números, porque eso les va a permitir a ustedes hacer diferentes interpretaciones. Miren, por ejemplo, yo le voy a dar a aceptar y entonces el total de la base de datos era 110,117 mujeres o 27. Ya no me acuerdo, ahorita me fijo. Pero bueno, ese era más o menos el número. Y luego la filtré y solo quise saber de Baja California y eran 3,226. Ahorita voy a filtrar el municipio y solo voy a poner de Mexicali. Entonces de Mexicali, miren, el número cambió. ¿Ya vieron? De Mexicali son 1,086. ¿Ok? Eso quiere decir que si hacemos una regla de tres, entonces las mujeres que fueron encuestadas en el municipio de Mexicali representan, ¿sí? O sea, 1,086 en relación con las 110,000, ¿no? O sea, 117 que conforman el número, ¿no? Entonces quiere decir que las mujeres de Mexicali representan, ¿no? El 0,98, ¿sí? Por ciento de la encuesta de la ENDIR, es decir, de la encuesta que indaga sobre la dinámica de las relaciones de pareja en nuestro país, que es México. Y en relación con Baja California, quiere decir entonces que las 1,086 mujeres que fueron encuestadas en Mexicali, en relación con las 3,226 mujeres que fueron encuestadas en Baja California, nos arroja un total entonces de el 33,66%, es decir, de las, del 100% de mujeres que fueron tomadas en cuenta, ¿sí? Para la encuesta de la ENDIRE que realiza el INEGI, ¿sí? El 33% son de Mexicali. ¿Ok? Entonces, esto también es importante porque aquí ya nos permite hacer dos observaciones, ¿no? Que es la parte representativa de las mujeres. Y cada respuesta que nosotros vayamos revisando en esos microdatos, las vamos a tener en cuenta en relación con este porcentaje de mujeres que participaron en el estudio. Es decir, nosotros no vamos a poder decir, el total de las mujeres, o sea, pensó. ¿Por qué? Porque tenemos una relación porcentual. Y es muy importante que cada consulta nueva que vayan haciendo, ustedes tengan cuidado de que la cifra que aparece aquí, o sea, sea la misma. Porque, por ejemplo, si yo hago ahorita una búsqueda nueva básica, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, ¿cuántas le pidieron dinero a sus amigas? ¿Sí? Aquí, la pregunta de la P16-1-1 decía, sí, aquí está, miren, ¿se acuerdan? Cuando usted necesita dinero sin contar a su esposo o pareja, recurre a las amigas y entonces el 0 es no se declaró afirmativo y el 1 significa sí. Entonces, yo le voy a hacer una consulta básica aquí en el desplegado a ese campo y yo primero quiero saber quiénes dijeron que sí, que son las del 1. ¿Ya vieron? Entonces le voy a dar a aceptar. Y entonces el número se va a convertir en 36. O sea, quiere decir que de las 1,086 mujeres, ¿sí? Que fueron encuestadas en Mexicali, ¿sí? Nada más el 36% dice o asegura que cuando necesita dinero le pide, o sea, ayuda a alguna amiga, ¿no? O sea, sin contar a la pareja o al esposo. Entonces, eso quiere decir entonces que en una regla de 3, 36 mujeres por 100% entre las 1,086 que viven en Mexicali, perdón, que fueron encuestadas en Mexicali, quiere decir que solo el 3,31% de las mujeres le pide dinero a una amiga cuando necesita, ¿no? O sea, ese es un dato, pues ya que podemos empezar a utilizar en una nota informativa, porque eso ya nos dice algo. O sea, eso ya nos dice que es muy bajo el número de mujeres que recurre a una amiga, o sea, cuando necesita, o sea, de recursos económicos, ¿no? O sea, cuando usted necesita dinero, o sea, sin contar al esposo o pareja, recurre a las amigas, entonces aquí ya nos da un dato para entonces indagar por qué no recurrirán a las amigas, ¿no? Que no se supone que la amistad es uno de los vínculos de mayor confianza, o sea, que podemos tener. Entonces ya empezamos a ver datos, es decir, empezamos a ver
algunas interpretaciones, pero son interpretaciones básicas, es decir, unitarias, porque estamos haciendo solamente consultas a los campos de manera individual, todavía no hacemos cruces, ¿no? Los cruces los vamos a hacer en otro video. Ahora, vamos a hacer otro, ya nos dijeron que sí. Entonces, quiere decir que si solo el 3.31% sí pide dinero a una amiga, quiere decir que el resto nos va a decir que no, pero lo vamos a corroborar, ¿sí? Vamos a darle fiabilidad a ese dato duro. Entonces nos dice, en efecto, o sea, 1050 mujeres dice que no le piden a las amigas, ¿no? Entonces aquí lo interesante sería saber, pues, a quién le piden, porque si ustedes se fijan en el manual, la pregunta se repite, o sea, en N cantidad de veces, o sea, dice, miren, aquí está, le pide a las amigas, le pide a las vecinas, le pide a los familiares, le pide o empeña cosas. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, en lugar de pedirle a alguien, empeña cosas o bien no pide dinero, ¿ok? Entonces, miren, vamos a hacer una consulta básica, o sea, es decir, desde aquí, desde el desplegado, pero vamos a hacerla de diferentes campos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque queremos saber a quién le piden más, ¿no? Entonces, ya vimos, miren, le vamos a quitar este filtro, ¿no? Miren, ya vimos, o sea, que solamente, o sea, el 3.31% le pide a las amigas, es decir, 36. Ahora, vamos a quitarle el filtro. Antes de revisar la de a un lado, tenemos que quitarle el filtro, porque si nosotros consultamos la P16-1-2 sin quitar este filtro que tenemos a un lado, los resultados que me aparezcan en este campo solamente van a ser de 36 mujeres, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, aquí le vamos a quitar para que nos vuelvan a aparecer las 1086 mujeres, ¿ya vieron? Parte inferior izquierda. Ahora sí, ya tengo las amigas, ¿no? Aquí le voy a ir poniendo yo en mis anotaciones para no perder el discurso. Ahora, en la P16-1-1-2, vamos a ver si le piden a alguna vecina. ¿Ya vieron? Aquí tengo yo el instrumento para que lo vean, ¿sí? Espero que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo lean bien. La P16-1-2 es a las vecinas. Entonces vamos a ver, no le piden a las amigas, pero le pedirán a las vecinas. Entonces le vamos a hacer una consulta, deseleccionamos y le ponemos sí. 17 nomás le piden a las amigas, es decir, la mitad de las, perdón, a las vecinas. La mitad de las mujeres que le pide a las amigas, le pide a la vecina. Entonces la vecina es un eslabón de menor confianza que la amistad. Esa es una inferencia que yo estoy haciendo de primera instancia leyendo los datos, ¿no? Entonces, a las vecinas dice que le piden 17. Y ese 17 en relación, o sea, con las 1086 mujeres que fueron encuestadas en Mexicali nos da un total de 1.5%. Es decir, el 1.5% le pide a las vecinas. Ahora, le quitamos el filtro, ¿sí? Para que nos vuelvan a aparecer las 1086 mujeres. Y ahora vamos a la P16-1-3, que son familiares, ¿no? Cuando usted necesita dinero sin contar al esposo o a la pareja, le pide a familiares, y entonces le vamos a poner aquí, sí, 17 personas, ¿no? Que son las mismas que me aparecieron. No, sí, sí, sí. No, no, no. Esperen, esperen. Yo me acabo de equivocar. Volví a checar la 2, ¿verdad? Esperen. Hagan rewind. Aquí, vámonos. P16-1-3. Aquí estamos. Ahora sí. Mujeres que le piden dinero a familiares, le damos al sí, que es el 1. Y entonces nos dice 685. Es decir, ya tenemos una inferencia. Los seres humanos tenemos mayor confianza para solicitar dinero con un familiar que con una amiga o una vecina, pero por mucho, ¿no? Y eso es un dato estadístico que nos está diciendo la muestra que estamos revisando. Ahora, vamos a ver, ¿no? Las 685 mujeres, ¿no? Que le piden dinero a un familiar en relación con las 1086 encuestadas en Mexicali, nos da un total del 63%. Entonces, el 63% le pide a familiares, ¿no? Y aquí lo vamos a poner. Y nos falta
el P16-1-4 que dice empeña alguna cosa, ¿ok? Es decir, o sea, cuando usted ocupa dinero en lugar de andar de pediche, empeña alguna cosa, ¿no? Algún objeto de valor. Entonces, quitamos el filtro de la 3, nos regresan los 1086, acá miren, parte, ¿por qué no me regresaron? A ver, aquí están ya, 1086, ¿ya vieron? Es bien importante que cada que hagan una consulta se den cuenta que están consultando a las 1086 mujeres de la muestra de Mexicali, que es la muestra con la que estamos trabajando en este momento. Vamos a revisar entonces en la 4. ¿Empeñan algo? Vamos a decirle que sí. Sí. 31 mujeres empeñan algún objeto de valor, ¿no? Entonces, el 31% en relación, ¿sí? Con las 1086 mujeres que fueron encuestadas en Mexicali, nos da un total de 2.85%. Entonces, yo ya tengo aquí, ¿no? Así a simple vista, tengo un dato estadístico, ¿sí? Y yo en periodismo de datos o en lenguaje de periodismo de datos, miren, me falta me falta la 5, ¿no? La 5 dice no pide dinero, ¿no? A ver, antes de hacer la inferencia que les iba a hacer, vamos a ver la 5. Le quitamos el filtro a esta, aquí, y vamos a checar la 5. Necesito dinero, pero soy bien orgullosa y no le quiero pedir a nadie. Vamos a ver. Entonces, miren, 328 prefieren no pedir dinero. Entonces, así a simple vista y quizás a manera de chusquería, o sea, no lo vayan a tomar a mal, aquí podemos hacer una inferencia, ¿no? O sea, 328 mujeres representan, miren, 328 mujeres encuestadas en Mexicali en relación con las 1086 que fueron encuestadas en su totalidad en este municipio, representan el 30.20%. Entonces nosotros de manera chusca podemos decir en una nota informativa, con este dato duro podemos decir, o sea, el 30% de las mujeres en Mexicali son orgullosas y prefieren no pedir dinero, ¿no? Entonces es solamente un dato a manera de chiste, pero es un dato que nos dice la estadística que estamos revisando, ¿no? O sea, necesitan dinero, pero 30% han contestado que prefieren no pedirle dinero a nadie, o sea, aun cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos empieza a permitir hacer lecturas. Entonces, yo acabo de hacer una serie de lecturas entonces básicas, es decir, desde aquí, desde el desplegado y viendo directamente las casillas, ¿no? Que tiene de respuestas. Y lo que yo acabo de descubrir entonces es el porcentaje de mujeres que cuando necesita dinero le pide a una amiga, a una vecina, a un familiar, ¿no? Empeña alguna cosa o prefiere no pedir. Entonces, yo en periodismo de datos ya tengo yo por lo menos 5 porcentajes con los que yo puedo hacer una gráfica, ¿sí? Para ponerla o insertarla en mi nota informativa, ya sea impresa o ya sea en versión digital. Y también puedo hacer, ¿por qué no? O sea, un compilado de varias notas informativas, ¿no? De cuál porcentaje de mujeres es orgullosa, de cuánto porcentaje de mujeres recurren a empeñar bienes como método para tener algún recurso económico que se necesite, cuál es el nivel de confianza que existe entre familiares, vecinos y amigos con relación a la cercanía que hay entre las mujeres y las personas que las rodean. Es decir, hay una serie de inferencias que me permite la base de datos comenzar a observar a simple vista con estas consultas básicas, ¿no? Entonces, miren, yo puedo seguir observando el instrumento y puedo irme a otra pregunta. Por ejemplo, aquí dice, la pregunta 16.2 me dice, ¿acostumbra usted? Y entonces cada campo me hará una pregunta distinta. Es decir, ¿acostumbra usted a salir con amigas a divertirse? Entonces, miren, P16-2-1. Vámonos a ver. Le quitamos los filtros. Aquí hay un filtro. Miren, que no se nos olvide quitar filtros. Que siempre que vayamos a hacer una consulta nos aparezcan las 1086 mujeres que queremos revisar en Mexicali, ¿ok? La muestra es de 1086. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? Ok, ahora sí. Vámonos a buscar el P16-2-1. ¿Acostumbra usted a salir con amigas?
Si ustedes se fijan, me aparece un 2, pero en las otras respuestas no había 2. Entonces, vámonos aquí al manual a ver qué significa el 2. Ah, miren, aquí ya cambió la numeración. En esta pregunta, el 1 significa sí, pero el 2 significa no, ¿ok? Acá en la otra pregunta no había no, sino que había una respuesta con 0 que era como, no podemos decir que nos dijo que sí, ¿verdad? Pero por inferencia también nos damos cuenta que no registraron un no. Pero aquí en la otra pregunta sí hay un sí y un no. Entonces, ¿cuántas mujeres acostumbran a salir a divertirse con amigas? Pues le vamos a hacer una consulta básica y le vamos a poner sí. Dice, 396 mujeres de Mexicali aseguran que acostumbran a salir a divertirse con amigas, ¿sí? Todavía. Entonces, las 396 en relación con las 1086 que fueron encuestadas en esta localidad, nos da un total de 36%. Es decir, en una nota informativa yo ya puedo decir, ¿no? O sea, de acuerdo a los datos del instrumento aplicado por la ENDIRE, ¿sí? En el 2022, ¿sí? Se puede constatar que tan solo el 36% de las cachanillas, que así ese es el gentilicio de las mujeres de Mexicali, que el 36% de las cachanillas, ¿sí? Todavía salen a divertirse con sus amigas, ¿no? Es decir, es una cifra menor al 50. Entonces, habría que preguntarnos como periodistas, ¿por qué las demás no salen, no? Es decir, ¿por qué el otro 44%, perdón, el otro 64% no sale a divertirse? Entonces, eso sería una buena pregunta, ¿no? Para indagar, para ir un poco más al fondo de este dato. Pero fíjense cómo una base de datos me da información para yo poder generar inferencias con fuentes informativas, ¿sí? Más precisas, ¿sí? O sea, que las fuentes informativas orales o de autoridad, ¿no? Y que no necesariamente significa ir a hacer una declaración. Ahora, ustedes podrán pensar en este momento, maestro, pero la fuente en el periodismo es muy importante. Yo necesito entrevistar a alguien que me corrobore ese dato que yo tengo. Ah, bueno, pues perfecto. Usted ya tiene el dato duro. Usted ya tiene el dato, o sea, duro, que la base de datos le dice, el 36% de las mujeres todavía sale a divertirse con amigas, ¿sí? Entonces ya usted puede ir entonces a buscar, por ejemplo, a un director o directora de un instituto de la mujer, o puede ir a buscar a una autoridad encargada de un organismo de género, y hacerle la pregunta de qué opina sobre ese porcentaje que está por debajo del 50%. ¿Por qué las mujeres optarán por no salir a divertirse? Y entonces ya no iríamos, o sea, de manera inicial a decirle, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que salen a divertirse? Ya no, porque la autoridad que nos va a responder quizás nos va a aventar un número aproximado, pues más o menos como el 20 va a decir, ¿no? Pero ya no lo necesitamos, la base de datos ya nos dijo el dato duro, 36%. Ahora podemos indagar con una fuente oral, ¿no? O personal, como quieran llamarle, podemos indagar los porqués, ¿no? O las causas de que este número está, o las percepciones, ¿no? De por qué es que esto sucede. Bien, entonces, las consultas básicas, entonces, lo que hemos revisado hasta hoy, en este video es que las consultas básicas las vamos a hacer directamente desde los campos, ¿no? Desplegando su flechita descendente y eligiendo cuál es la clave de respuesta que quiero saber, siempre teniendo en cuenta que las claves de respuestas las voy a poder revisar en su manual. Es decir, si está desplegado la clave de respuestas, no son ni unos, ni dos, ni ceros, pero son A1, A2, B1, B2, entonces yo me voy acá y reviso qué significan, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta que la T instrum, ¿no? Acá está. Aquí están las respuestas, miren. Y aquí me dice que si puso A1, se trata de una mujer casada o unida con pareja y que viven juntos. Si puso A2, se trata de una mujer unida a una pareja, pero que esa pareja no está ahorita en el hogar, está ausente, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, nosotros podemos revisar el significado aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. En un próximo video vamos a hacer entonces consultas un poco más complicadas o sofisticadas, como a mí me gusta llamarle, en donde vamos a hacer cruce, o sea, de algunas variables de los diferentes campos y de diferentes tablas para entonces también poder indagar,
¿sí? No solamente datos duros, o sea, de las respuestas crudas que dieron los encuestados o encuestadas, sino también hacer una pequeña valoración en torno a la relación que hay entre unas respuestas y otras. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos. No olviden ahí, regálenme un like, ¿no? Y un comentario por ahí en la tabla. Cualquier duda que tengan, lo dejan aquí abajito en los comentarios. Pues para quienes son mis alumnos, pues ya saben de qué estamos hablando. Para quienes no, pues espero el video les sirva para hacer este tipo de consultas para su trabajo como periodistas. Entonces, por hoy es todo. Los invito a ver el próximo video. Y pues adiós.